algunos temas, entre ellos el Arroz Verde 502 y Lucas Majano, dos entregas periodísticas que revelaron una supuesta trama de corrupción, de irregularidades en el levantamiento de recursos para las campañas políticas del movimiento Alianza País. Campañas presidenciales del expresidente Rafael Correa Delgado y del actual presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Está conmigo a esta hora de la mañana Eliseo Azuero. Él es asambleísta de la bancada de Integración Nacional, representante de la provincia de Sucumbíos y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido, Eliseo. Han empezado las comparecencias en torno a la investigación sobre el caso denominado Arroz Verde. ¿Qué elementos debe tomar en cuenta esta fiscalización que arranca en la Asamblea Nacional con una serie de cuestionamientos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, nosotros hemos empezado a recibir la documentación que la provee, en este caso, el señor Fernando Villavicencio, con lujo de detalles. Las tenemos en nuestras manos, estamos analizando el contenido de las mismas, tenemos que comparar, pedir la comparecencia, por ejemplo, del SRI, porque eventualmente se habrían cometido delitos en materia económica y evasión, ilusión, exactamente, de tributos. De tributos. Existe una inmensa lista de proveedores, hay de diferente gradación, existen empresas que de la noche a la mañana prácticamente se constituyeron en las contratistas de mayor vigencia en el país y tienen decenas de contratos en donde además la tónica no ha sido precisamente de que el contrato que estaba establecido, por decir, en 20 millones, terminó en 20 millones, terminó en 100 millones, en 120 millones, es decir, es una trama bastante compleja. Era una retribución a la contribución, digámoslo de alguna manera. La contribución a la campaña era retribuido luego con contratos que eran revisados, que eran ajustados y que eran sobrepreciados. Habían personas encargadas en conversar con estos contratistas, decirles de que ellos tenían que aportar para la campaña en efectivo y con cruce de cuentas y que luego de ello se les iba a asignar los contratos. Obviamente en estos contratos aparece de que al parecer los contratistas ponían de alguna manera los pliegos, porque las condiciones. El incremento, las condiciones, sí, exactamente. Las condiciones de la contratación. Las condiciones. Entonces, esto es un tema bastante complejo porque se prevé que en este proceso 850 millones de dólares habrían sido el perjuicio al Estado ecuatoriano solo en sobreprecios. Es decir, el tema es bastante complejo porque además no solo son una sola persona la que recauda, hay diferentes recaudadores, empezando por quien fungía de secretaria o de persona de confianza de SP, señor presidente, de Jorge Glass, de María de los Ángeles Duarte, algún prefecto o algunos prefectos que también habrían colocado recursos en las campañas con esta misma finalidad. Bueno, te entrego recursos a cambio de que pongas. ¿Cómo un prefecto podía recibir recursos si es que él no le coimaba a los contratistas? Es decir, aquí hay una cosa bastante compleja, una trama de corrupción que a todos los ecuatorianos nos ha dejado bastante preocupados sobre la forma de operativizar esta trama de corrupción que, sin lugar a dudas, le ha traído consecuencias económicas nefastas y también en el campo de la moral y de la ética pública, sencillamente se observa de que en 10 años como que se ha adoctrinado a la gente para que este propósito de corromper a las empresas tenga hasta muy entrada el gobierno del señor Correa una vigencia plena. Esto le puede traer coletazos a la propia Asamblea Nacional, Liceo, en atención a que algunas o algunos asambleístas fueron dirigentes del movimiento Alianza País y han sido mencionados, al menos en uno de estos artículos periodísticos, en torno a supuestos beneficios o recaudaciones que se realizaron para estos procesos electorales, Eliseo. Sí, parecería de que había una suerte de discriminación. No todos los asambleístas pertenecían al círculo especial de conducción del partido. De beneficiarios. De beneficiarios. Ventajosamente he conversado con muchos de ellos y no aparecen en las listas. Son gente que no recibió un centavo. Por eso es que no solo recibían para entregarle a la campaña,
sino que parece que en ese proceso desaparecían muchos millones de dólares, pero no solo son los 14 millones de dólares, al parecer son muchos más, y ahí viene, pues, por ejemplo, el tema de Lucas Majano, y luego vendrá la casa de no sé quién, es decir, hay toda la casa Baroja, dice. Exactamente, hay una telenovela bastante amplia que tenemos que irla leyendo página por página para tomar una decisión que debe estar encuadrada, por supuesto, en lo que todos buscamos, es decir, objetividad, transparencia y sobre todo un rol que se había perdido, que es una facultad de los legisladores, el de fiscalizar sin apego a ningún tipo de afecto o desafecto, mucho menos a alguna condición partidista. Esta ventajosamente ha sido la característica de los miembros de la comisión y logramos resolver en la sesión pasada por unanimidad la comparecencia de una veintena de personas que deben estar presentes para que nos expliquen cuál, además de ese procedimiento. Esta misma semana acudirán a la Asamblea. Esperemos que sea esta misma semana. Tenemos también el tema del juicio político contra Verónica Espinosa, la exministra de Salud. Es decir, tenemos trabajo mucho por hacer y nos tenemos que esforzar o duplicar nuestras jornadas de trabajo. No se olvide de que no solo estamos en una comisión, yo mismo estoy en 2 comisiones, soy jefe de bancada, tenemos proyectos de ley que impulsar, un proceso de fiscalización paralelo a estos temas, es decir, hay mucho trabajo que desarrollar y no desatender los temas fundamentales de la región a la que me pertenezco. Ustedes van a recibir a los exfiscales de la Nación, Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, eso está previsto. Van a recibir a la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, entiendo que a la directora de Servicios de Rentas Internas y algunos otros funcionarios. Están programadas estas comparecencias en los próximos días. Efectivamente, porque ahí hubo de alguna manera, en el caso de la fiscal general de la Nación, aquí yo considero una mujer que está en este momento en un espacio muy, digamos, especial, porque la gente espera mucho de ellos y nosotros también. Se ha comprobado claramente que todas aquellas informaciones que vinieron de Brasil, con viajes que se hicieron, algunos comisionados o turistas, en comillas, parecería de que no lo contaron. Y es necesario volver a recabar esa información. Y en este momento, en vez de revelar la información, la ocultaron. La ocultaron y es evidente, ahí tenemos los documentos, la ocultaron para favorecer precisamente esta trama de corrupción, porque todos ellos, gracias a la gestión diligente del Consejo de Participación Ciudadana de 10 años, porque ellos también tienen que comparecer, nombraron autoridades de control que estaban de alguna manera a tono con las acciones de corrupción que en este caso ese gobierno había tramado para asaltarles a los ecuatorianos. ¿Y las autoridades electorales de ese entonces, que tienen que haber vigilado los recursos que se utilizaron en las campañas políticas? Pero por supuesto que sí, aquí nadie tiene que salir. Nosotros hacemos un control político y le vamos a sugerir en el informe final a la fiscal, como en el caso de una Papers, qué es lo que tendría que hacer y hacia dónde debería dirigir su investigación. Y esperamos la diligencia y oportunidad de los jueces, que son en todo caso quienes finalmente tomarán las decisiones o aplicarán la ley como debe ser. No hay ecuatorianos de primera, de segunda y de tercera. Aquí en este país sí hay que darle el baño de verdad que todos requerimos. Por eso les digo, hay un sinnúmero de personas, tal vez centenas de personas, que prestaron sus facturas a cambio, por supuesto, de beneficios contractuales que a futuro se podían dar y que obviamente pudieron provocar evasión tributaria y pudieron provocar actos reñidos con la ley y que pueden estar encuadrados en delitos penales. Caso Verónica Espinosa, ex ministra de Salud. ¿Va a correr la misma suerte que la ministra o ex ministra, ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, habiendo un acuerdo para fiscalizar una develación de que se entregó la naturalización de Julián Assange de manera irregular y luego los votos no existan para su censura? Eso fue algo que molestó a quienes hemos hecho un aporte al gobierno. La mano generosa de una oposición propositiva ha estado extendida. Y yo mismo dije que me molestaba profundamente el hecho de que me digan de que aquí se va a discriminar en el tema de la fiscalización. Yo creo que este hecho no se tiene que reeditar, porque pondría en riesgo
la concreción de este objetivo que tiene trascendencia nacional. Fundamentalmente estamos por leyes que requiere el país desde una visión totalmente distinta a la que tenían tradicionalmente el gobierno anterior y posiblemente el bienio primario de este gobierno. En esa línea yo estoy absolutamente seguro de que si es que la censura no viene, porque elementos son más que suficientes. Yo puedo hablar de mi provincia. Mi provincia lamentablemente es un desastre en la política de salud. Sí, visité el hospital de Nueva Loja. Ese es un hospital que está limpio, pero tiene, por ejemplo, falta de personal en por lo menos un 50%. Por lo menos un 50%, porque no se da abasto un hospital recientemente creado que costó mucho dinero, se terminó en casi 10 años, y eso también hay que auditar, eso también hay que pedir información, y lo grave es de que nosotros estamos asistiendo en un 45% a hermanos extranjeros, como venezolanos, colombianos. Otra parte la tiene que este hospital cubrir por la falencia de la presencia del IES, de un hospital del IES, es decir, y también de los militares. Es decir, hay total desazón en la salud, y luego de la investigación del caso de los kits para comprobación de los enfermos del VIH, también parecería de que por lo menos hay negligencia. No se puede traer un producto sin cumplir con los protocolos que el producto los establece. Estándares internacionales. Los estándares. No tanto eso. Ahí dice cómo se tiene que manejar el producto, cómo se tiene que leer la información cuando se extrae este tipo de pruebas, y por supuesto eso parece que fue no programado y fue solo el afán de comprar. Están indignados los legisladores porque el ministro Carlos Pérez, el ministro de Energía, ha manifestado que han existido palanqueos por parte de los asambleístas y quieren que revelen los nombres. Eso está decidido ya rápidamente. El día de ayer yo lamentablemente estuve atendiendo una comisión, no estuve presente en el momento que se votó yo llegué a votar, pero no conocía el contenido de la resolución. Efectivamente, hay una resolución de la Asamblea que le propone, que le conmina al ministro a que haga la delación de estas situaciones que él ha manifestado en medios públicos. Es decir, la resolución es bastante fuerte. Bueno, lo dijo en la Asamblea mismo, ¿no? Por eso, hay en la Asamblea también. Definitivamente esperamos, obviamente, que el señor ministro exponga los nombres como corresponde. Y, obviamente, a partir de entonces, sea la justicia la que intervenga, porque esto es un tema que tiene que estar circunscrito al rol de la Fiscalía. Muchas gracias a Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros a través de Radio Sonorama a nivel nacional y Canal 1 en Quito.